Bienvenidas y bienvenidos a Suncuyay, un proyecto sobre activismo, América Latina, feminismos, empoderamiento, resistencia, identidades, música, educación. Este proyecto fue creado por alumnas de la Maestría en Culturas del Sur Global de la Universidad de Tübingen, con el objetivo de cuestionar los discursos epistemológicos eurocéntricos, crear alternativas de socialización de la información y el conocimiento, Trascender el pensamiento dicotómico entre nosotros y otros, hacer una reflexión crítica sobre las realidades de pueblos originarios de América Latina, alejarnos de los medios académicos universales creados por Occidente y entrar en diálogo abriendo espacios de intercambios epistemológicos, difundir propuestas musicales contrahegemónicas, Buenos días a todas y todos. Hoy día, Julia y yo, Asia, vamos a alejarnos un poco de la música como medio de activismo que nos ha acompañado durante los últimos episodios de este podcast. La semana pasada ya hablamos de mujeres y feminismos andinos. Hoy queremos aprender y compartir un poco sobre una concepción de feminismo que fue desarrollada por un grupo de mujeres aymaras en Bolivia. El feminismo comunitario antipatriarcal. Tuvimos la oportunidad de conversar con Adriana Guzmán Arroyo, una mujer que ha formado parte de este proceso desde el inicio. Después de una breve introducción al feminismo comunitario antipatriarcal, vamos a retomar dos temas que habíamos tratado en episodios anteriores, pero ahora desde la perspectiva de Adriana: la educación y las lenguas originarias, en este caso el aymara. Al final vamos a pasar a una reflexión crítica del uso de términos y conceptos como indígenas y del rol de estudiantes y activistas en el norte global. Adriana Guzmán Arroyo nos contó que el detonante de su trabajo como activista fueron las protestas del año 2003, cuyas demandas eran que no se exporte el gas natural a un precio muy bajo y que se transforme el Estado boliviano a base de una asamblea constituyente. Ahí fue que Adriana y otras mujeres se dieron cuenta de que por un lado existía la necesidad de cambiar su situación de ser oprimidas por ser mujeres y de que por el otro lado tenían la capacidad de luchar y cambiar algo. Entonces, poco a poco, construyeron lo que hoy día es el feminismo comunitario antipatriarcal. Fue un largo camino de aprendizajes y luchas que primero les llevó al feminismo. Pero como ellas no se sentían representadas en las demandas del feminismo hegemónico blanco, desarrollaron sus propias críticas y soluciones con base en su cosmovisión y realidad, que se describen con la palabra comunitario. Y finalmente, en el año 2016, como resultado de conflictos internos en la organización, pusieron la especificación antipatriarcal. Con eso querían enfatizar que la lucha es contra el patriarcado, lo que también incluye que es contra el Estado y el gobierno capitalista. Así nos hemos definido feministas, así hemos planteado el feminismo comunitario. Y no hubiera sido posible si no hubiera habido este contexto político en Bolivia, ¿no? Si no hubiera habido en Bolivia asamblea constituyente, si no se hubieran discutido las cosas en Bolivia, yo creo que no hubiéramos podido hacer este feminismo. Lo hemos hecho también para responder al contexto, ¿no? Para tener una palabra en el contexto político. Se ha venido la asamblea constituyente y ahí había la gran discusión de la descolonización, ¿no? Que era un planteamiento también desde el indianismo que ya tenía varios años, que nosotras también conocíamos y con el que en gran parte también nos identificamos con el indianismo, siempre viendo que no es desde las mujeres. Entonces ahí hemos planteado que el patriarcado, que hay que pelear contra el patriarcado, ¿no? Porque, sobre todo porque la palabra patriarcado nos hacía mucha referencia al patrón, ¿no?
y todas nuestras abuelas han tenido patrones violadores de las haciendas. Pero, ¿qué hacen estas mujeres concretamente? ¿Cómo ellas trabajan? Bueno, Adriana menciona un aspecto muy importante. Ha sido maravilloso lo que ha pasado en el país, no solo por nosotras, obviamente, sino porque todo el país estaba discutiendo, porque se ha logrado posicionar el tema del patriarcado, el tema del colonialismo, ¿no? Además de plantearlo en la práctica, no para escribir un libro de cómo se descoloniza, porque hay teorías de coloniales, ustedes las deben conocer, sino en acción, cómo nos sacamos el colonialismo de encima, cómo nos sacamos el patriarcado de encima y de las estructuras. Esta parte práctica se manifiesta en 3 líneas de acción que siguen las feministas comunitarias antipatriarcales. Primero, el apoyo a mujeres en situaciones de violencia. Segundo, el acompañamiento de mujeres en la autonomía y la decisión sobre sus cuerpos, descolonizando la sexualidad y la temática del aborto. Y tercero, el área de la educación. Y oye, para relacionar este trabajo un poco con los otros episodios de nuestro podcast, ¿qué diría Adriana sobre educación e idiomas originarias? Respecto a la educación, hay que mencionar el recorrido personal de Adriana. Ella misma fue madre a los 16 años, lo que marcó también su experiencia de ser alumna y estudiante. Ella estudió educación porque quería ser una profesora que defendiera una visión del mundo distinta. La educación era para ella un espacio para transformar el mundo y entró en el movimiento de educación popular. Yo he sido muchos años parte de la educación popular, pensando justamente en la educación como una herramienta de liberación, ¿no? Uno de los teóricos referentes es Paulo Freire, y yo he aprendido mucho de la pedagogía de la libertad, de la pedagogía del oprimido, ¿no? Pero justamente pensando en la pedagogía del oprimido, no me encontraba yo como oprimida. Eso yo creo que hasta hoy le falta a la educación popular, una mirada feminista, un posicionamiento frente al patriarcado, no solamente frente al capitalismo, ¿no? Entonces es una corriente educativa de liberación que ha tenido un rol muy importante en este territorio de la Vía Yala y aquí en Bolivia particularmente durante las dictaduras. Otra vez surge la cuestión de ser representada como mujer y cómo poder incluir el punto de vista de las mujeres en la educación. Tanto para Adriana como para Renata Flores, sobre la cual hablamos en los últimos episodios, las personas más importantes en su educación han sido mujeres, sus madres, sus abuelas, y ellas les han enseñado sus lenguas maternas y los valores respectivos. Y hoy Renata y Adriana quieren mejorar también la educación escolar. ¿Y puedes decirnos más sobre la cosmovisión de Adriana? Eso para Adriana pertenece al reconocimiento de una misma, pero Adriana lo explica mejor. Infelizmente la calidad de nuestro audio no era muy buena, así que aquí la cito directamente. Bueno, para nosotras el reconocernos aymaras ha sido un reconocimiento político, ¿no? Político en el sentido de que nos posicionamos frente al gobernante, dejar de ser racistas y decir, mi mamá era aymara o mi abuelita, pero yo no, yo nací en la ciudad. No es una cuestión de dónde naces, ¿no? Es una cuestión de qué cosmovisión vienes y con cuál cosmovisión te identificas. Entonces, una vez que nos reconocemos aymaras, ha sido un mirarnos al espejo de otra forma y también vivir el racismo de otra forma. Porque cuando no te reconoces aymara, caminas por las calles como, no sé, mestiza o como señorita, no sientes el racismo, pero cuando comiences a reconocerte aymara, entonces sientes más racismo y ahí empiezas a depolitizar diferentes cosas. Una importante para nosotras ha sido recuperar, profundizar, conocer más de la cosmovisión, pero desde una posición también política, sabiendo que esa cosmovisión también está atravesada por el patriarcado, por el colonialismo, que cuando nos dicen que la mujer y el hombre siempre han sido complementarios y si nunca ha habido violencia, nada, puede ser hace 500 años, pero como tenemos 500 años de colonialismo, patriarcado, capitalismo, entonces ya no es lo mismo. Hoy las relaciones entre hombres y mujeres aymaras ya no son solamente complementarios, también son relaciones de poder, también hay violencia, ¿no? Entonces el encuentro con la cosmovisión es sobre todo para pensar el mundo desde otro lado, no de esta lógica capitalista, individualista que nos han enseñado.
Y ahí ha sido fundamental el encuentro con nuestras abuelas, con nuestras mamás, con la tierra, con el trabajo de la tierra. Es importante subrayar lo que Adriana dijo sobre las influencias que han transformado a la cosmovisión aymara. Como ella dice, hay que entender que también hay violencia y desigualdades entre hombres y mujeres ahí. También quiero mencionar que ella y el feminismo comunitario antipatriarcal se enfrentan con estos problemas también en su propia comunidad y que es una lucha activa que tiene que ser reinventada continuamente. Un ejemplo es la historia de cómo se añadió el término antipatriarcal al feminismo comunitario. Pero el 2016 hemos tenido también una ruptura porque han habido relaciones de violencia dentro de la organización. Entonces nos hemos cuestionado profundamente nosotras, ¿no? No puede ser la comunidad como la familia que esconde, que te obliga a callar la violencia o que te obliga a callar al abuelo violador o al hermano violador, ¿no? No puede ser la organización la reproducción de eso. Entonces, la organización tiene que luchar hacia afuera contra el patriarcado y hacia adentro también, contra el patriarcado, contra la violencia, contra el racismo, porque esas relaciones se reproducen dentro de la organización. Ahí vemos que solo se pueden cambiar las cosas si todos y todas estamos dispuestas a reflexionar también sobre nuestros propios comportamientos y relaciones. Esto es muy cierto. ¿Y estas luchas se reflejan también a nivel lingüístico? La lengua es un medio de expresión muy poderoso, que influencia fuertemente lo que pensamos. Por eso es tan importante que no se olviden las lenguas originarias, que dependen de las cosmovisiones. Me gustaría mucho compartir el punto de vista de Adriana. Y la segunda cosa, claro, que nos ha empezado a ser indispensable es el recuperar el idioma, el recuperar el aymara, ¿no? Pero cuando hemos empezado a recuperarlo, hay una lógica machista también en el mundo aymara que nos exigía que hablemos con precisión, digamos, ¿no? Entonces siempre estaba mal lo que aprendíamos, siempre estaba mal cómo pronunciábamos, cómo hacíamos las oraciones. Entonces hemos decidido ahí plantear que nuestra recuperación no es gramática, no queremos recuperar la perfección, es una recuperación política. Nosotras queremos dejar de pensar en castellano, por eso queremos recuperar nuestro idioma, para seguir pensando en aymara, para profundizar nuestra epistemología aymara, que es una epistemología distinta, ¿no? Aunque hablamos castellano, nuestra forma de pensar es distinta, nuestra concepción del tiempo es circular, el uso de muchas palabras, ¿no? Siempre decimos nosotras, siempre hablamos en plural, entonces uno nos ve solitas y dice, ¿cuál nosotras? Si está solita, ¿no? Porque nosotras siempre estamos nosotras, ¿no? Entonces es una epistemología distinta. Y por eso la recuperación del idioma, del aymara, del quechua, del tzotzil, del idioma que tiene cada pueblo, es fundamental para disfrutar los sentidos epistemológicos del mundo, porque la epistemología dominante es la castellana, el inglés, ¿no? Así nomás se construyen las ideas ahí. Entonces es importante por eso la recuperación. En nuestra mesa redonda del proyecto abordamos también la transmisión de valores, entre otros, y nos ayuda a entender la decisión de las 4 invitadas de crear y cantar su música en sus lenguas originarias. Hablando del pensamiento en una lengua y de las epistemologías conectadas, yo quiero hacer una corta digresión. Hay diferentes investigaciones sobre el uso de lenguas originarias en el mundo académico, y recién en 2019 fue publicada y defendida la primera tesis doctoral en quechua. Estas lenguas originarias tienen un pasado y un desarrollo muy largo y también son valiosos en el ámbito académico. Sirven para describir el mundo actual, el mundo contemporáneo. Asia, ¿podrías hablarnos un poco de lo que nuestras universidades y nosotras como investigadoras alemanas podemos aprender del trabajo del feminismo comunitario antipatriarcal? Bueno, el feminismo comunitario antipatriarcal y Adriana nos dan algunas pistas de cómo reflexionar de manera crítica nuestras universidades y también nuestro propio trabajo. Cuando miramos a las universidades como espacios donde se crean, se transmiten y se validan saberes, siempre es bueno hacerlo desde una perspectiva crítica. Así podemos descubrir que a veces se imponen ideas que están relacionadas con el patriarcado. O sea, la universidad mata la creatividad todos los días porque te obliga a decir algo que alguien ya ha dicho, a citar. ¿Por qué? Porque yo no puedo plantear mis propios conceptos, ¿no?
¿Por qué la universidad no se encarga más bien de que todas planteemos nuestros propios conceptos? Nadie va a negar lo que ha dicho Simone de Beauvoir, pero no somos incapaces nosotras de pensar lo que nosotras creemos sobre el ser mujer ahora, en el 2020, en este contexto, en medio de la pandemia, ¿no? O sea, el conocimiento es un espacio de poder, ¿no? Y las academias lo saben utilizar muy bien. Y no solamente de poder, sino de dominación de los pueblos, de nuevas generaciones, ¿no? Entonces, yo creo que lo fundamental es el trabajo en organización para construir epistemologías propias, para reconocer que nuestra palabra vale, que creamos ideas, que interpretamos la realidad, ¿no? Y lo segundo es un trabajo personal que en nuestro caso es de descolonización, es de acabar, de despatriarcalización, ¿no? Porque como mujeres nos han asignado siempre un lugar secundario. Aunque seamos filósofas, Simone de Beauvoir no era Jean-Paul Sartre, o sea, no, finalmente no lo era, ¿no? Entonces, es un trabajo personal de romper el patriarcado que nos imponen sobre los cuerpos y que nos impide pensar, ¿no? Esto es relevante en cualquier parte del mundo. Siempre podemos cuestionar qué epistemologías están representadas en nuestras universidades. ¿Y puedes explicar esto un poco más? A ver, me refiero a que podemos preguntar qué tipos de saberes, teorías, metodologías son aceptadas como válidas y se incluyen en la investigación y en la educación. Y muchas veces nos vamos a dar cuenta que es un panorama muy eurocéntrico, lo que significa que hay que abrir espacios en los que se puedan compartir y fortalecer saberes oprimidos. Aparte de este trabajo institucional, también hay que dar un paso atrás para reflexionar cuáles son las normas y valores que hemos aprendido personalmente y cómo pensamos que se construye el conocimiento, cómo vivimos procesos de educación. ¿Reproducimos solo lo que se ha escrito y enseñado durante décadas o siglos? ¿O podemos también crear saberes que nos permitan entender y transformar el mundo actual en toda su diversidad? Bueno, estas son preguntas desde nuestra perspectiva, como estudiantes que forman parte de la universidad. Pero Adriana también describió cómo se pueden trabajar estos temas desde la sociedad en general. La universidad no puede ser un espacio de tortura, ¿no? Si denunciamos las cárceles y las torturas, entonces hay que denunciar a la universidad y sus formas de tortura epistemológica. No puede ser. Entonces hay que construir, yo creo, una lucha. Nosotros la hacemos cuestionando, pero también la hacemos dialogando con muchas hermanas que hacen sus trabajos de investigación, exigiéndoles que su trabajo de investigación sea en reciprocidad. Nosotras le contamos todo, pero tiene que ser útil también para nosotras, como que sea útil para ellas. Y lo primero que hacemos es cuestionarles sus categorías, ¿no? Porque siempre llegan ya con categorías, con una mirada colonial ya formada. Una de estas categorías es la de indígenas. Nuestro grupo de proyecto se formó porque queríamos ampliar las perspectivas de nuestra carrera. Queríamos incluir saberes plurales y salir un poco de la burbuja eurocéntrica de la educación. Para definir nuestro interés, usamos el término de saberes indígenas, lo que luego se transformó en arte y activismo indígena. Pero cuanto más nos informábamos sobre estos temas, más cuestionábamos esta etiqueta y categoría. Por eso preguntamos a Adriana si consideraba útil el término indígena para construir un frente contra el mundo colonial. El reconocernos como pueblos indígenas es una imposición también que se ha hecho desde Europa, desde los Estados Unidos, ¿no? O sea, nosotros no somos indígenas, somos aymaras. Yo soy aymara, otras hermanas quechuas, tzotziles, guaraníes, ¿no? Entonces también yo creo hay una responsabilidad en renunciar a estas categorías de homogeneización que ha impuesto la academia, las políticas internacionales, ¿no? Entonces, en vez de aprenderse nuestros nombres, listo, todas son indígenas, ¿no? O todas son negras, o ahora mejor, todas son racializadas, y ahí entramos todas, ¿no? Pero nos quita la fuerza, o sea, las palabras traen una fuerza, traen una historia. El reconocernos como aymaras trae toda una historia, toda una responsabilidad con mis abuelas, con mis ancestras, ¿no? Toda una fuerza en mi palabra, todo
una fuerza en mi cuerpo. Entonces, para nosotras, aunque el término indígena sirve para hablar de todos los pueblos, nos quita una fuerza. No nos sirve a nosotros para articularnos, ¿no? Sirve para que sea más fácil para los demás nombrarnos, ¿no? Invisibilizando nuestras características particulares. Entonces, para mí lo mejor es que cada pueblo tiene su nombre. Definitivamente estamos intentando implementar este consejo en nuestro proyecto actual. Y en futuros trabajos lo vamos a tener en cuenta desde el principio, desde la definición del problema y del concepto. Y lo mismo pasa con muchos términos y en muchos contextos. Cuando preguntamos a Adriana por recomendaciones para nuestras investigaciones y nuestros proyectos, nos dio la siguiente respuesta. Nosotras la palabra activista hemos conocido en el feminismo. Nosotras siempre hemos sido feministas, ¿no? Activistas, ¿será que hacen actividades? No sé. Entonces, ya después hemos visto que es usada la palabra activismo, pero que a veces no tiene un horizonte político, ¿no? O sea, lo que quiero decir es que una tiene que establecer claramente qué es el feminismo para saber si lo que está haciendo es feminismo o no. ¿Qué es el patriarcado? Las palabras son herramientas de lucha, no están solamente para estar en los libros, ¿no ve? Entonces, ¿qué es patriarcado? Para saber si lo que estoy haciendo realmente atenta contra el patriarcado o solamente estoy haciendo una cosa más, estoy pintando un mural, la estoy pasando bien, estoy cosiendo unas ropitas que son distintas, pero, ¿no? Entonces, yo creo que lo importante para el trabajo político, que le llaman activismo, para el trabajo político, es tener claro qué es lo que queremos, qué es lo contra qué estamos luchando, desde dónde estamos luchando, ¿no? Esas cosas son importantes, ¿no? También es importante, yo creo, la organización, el fortalecer la organización. No se hace feminismo sola. Una no puede ser feminista sola. ¿Cómo sería feminista? ¿No? Sola porque has leído muchos libros, porque sabes de feminismo. El feminismo se hace en la calle, peleando, denunciando, ya sea la violencia al Estado, la represión, el racismo, ¿no? No se puede ser feminista en soledad, ¿no? Se hace por lo menos con tus dos amigas que sales y peleas, ¿no? Entonces, creo que eso es importante también, fortalecer la organización, además para romper las lógicas individualistas de la lucha política que hay en Europa. Son lógicas muy individualistas, ¿no? Lo que yo quiero, lo que yo necesito, lo que yo puedo soportar en los tiempos que yo quiero, porque tengo mis prioridades, que son acabar con la maestría u otras, y bueno, y después estas son otras cosas, digamos, ¿no? No estoy diciendo que renuncien a sus prioridades, pero que luchar también sea una prioridad y que sea claro, digamos, contra qué están luchando, para qué, ¿no? Y como en el movimiento feminista la lucha es contra el patriarcado, no podemos hacerlo si no lo hacemos fuera de las fronteras. Si no articulamos entre Europa y Abya Yala, vamos a seguir jugando al feminismo, pero no vamos a lograr acabar con el patriarcado. Wow, eso ya suena como un mensaje final. Julia, ¿tú quieres hacer una pequeña conclusión de lo que hablamos y escuchamos hoy día? Tal vez yo pueda expresar mi esperanza de que este proyecto, el podcast, el blog, la mesa redonda y las entrevistas sean útiles para nosotras y para todos y todas, que sean y sirvan de inspiración y motivación, y no solamente en las luchas feministas, sino también a nivel personal, para ampliar nuestros pensamientos y para seguir introduciendo temas que no son parte de lo que aprendimos en las universidades y de otros medios. Pueden seguir nuestras discusiones, nuestras dudas y momentos de alegría alrededor de esta investigación en el próximo episodio, que también será el último de este podcast. Quiero agradecer a Adriana por la conversación enriquecedora que tuvimos con ella y les invito a escuchar la entrevista completa. Abordamos también otros temas como el uso de plataformas y redes sociales, la situación actual en Bolivia, como la discusión alrededor del golpe de Estado, las elecciones que ya se acercan, y también el financiamiento de movimientos y sus participantes, y los éxitos y obstáculos de Adriana y el feminismo comunitario antipatriarcal. Este ha sido solamente un ejemplo de un activismo indígena organizado que hemos elegido por contactos personales y nuestros intereses. Queríamos ofrecer también un ejemplo de activismo que no se basa en creaciones musicales, sino en la lucha en un movimiento. Seguramente sería muy importante e interesante entrar en contacto con muchos otros más.
Gracias por escuchar Suncuyay, un proyecto de estudiantes de la Maestría en Culturas del Sur Global de la Universidad de Tübingen. Visita nuestro blog suncuyay.wordpress.com, donde encontrarás material complementario, como bibliografía en torno a los temas discutidos, entrevistas completas, mesa redonda con las artistas y todos nuestros episodios. Puedes comentar este episodio en iVoox y en YouTube. Que la discusión siga. Gracias a quienes hicieron posible este proyecto y gracias a ustedes por escucharnos. Tupananchikama. Hasta el próximo episodio.